Imaginemos por un momento la siguiente escena, a ver si suena familiar. Un simple mensaje de texto se queda sin responder. Y en cuestión de, no sé, milisegundos, el cerebro que percibe ese silencio reacciona con la misma alerta biológica, la misma cascada química que si tuviera un depredador letal a 2 metros de distancia. Ostras, es que es tal cual. O sea, el corazón se dispara, la sangre abandona las capas superficiales de la piel, las pupilas se dilatan buscando una vía de escape y objetivamente no hay ningún peligro de muerte. Ya, no hay garras. Exacto, no hay garras ni colmillos en la habitación, pero el cuerpo no lo sabe y actúa en consecuencia. Es un punto de partida fundamental, porque ilustra a la perfección la paradoja a la que nos enfrentamos hoy. Arrancamos este análisis a fondo en el espacio de SciMap, nuestra academia de alto rendimiento para estudiantes de secundaria y bachillerato, y la regla de oro aquí, nuestra filosofía, siempre es aprender haciendo y sobre todo entender para no memorizar. Totalmente de acuerdo, esa es la clave de todo. Claro, si queremos desentrañar la psicología clínica de los trastornos de ansiedad, a ver, no podemos conformarnos con leer una lista de síntomas de un manual diagnóstico y ya está. Tenemos que abrir el capó y ver cómo funciona la maquinaria neurobiológica. Y el primer paso para eso, estoy convencido, es delimitar el terreno. Porque en el lenguaje cotidiano mezclamos conceptos que, clínicamente, son muy distintos. O sea, el miedo, el estrés y la ansiedad. A ver si lo expongo correctamente. A nivel anatómico, sabemos que comparten autopistas neuronales. Sí, sobre todo la amígdala. Eso es, la amígdala, que es nuestra central de alarmas básica, y la corteza prefrontal, que, intenta poner un poco de orden. Pero la naturaleza de la amenaza cambia por completo. El miedo es una respuesta ante algo inminente. O sea, el león está ahí, lo veo, me va a comer aquí y ahora. Ojo, que esa inmediatez es vital. El miedo es puramente instintivo y reacciona al presente absoluto. Claro, mientras que la ansiedad es como un viaje en el tiempo de la mente. Se proyecta hacia adelante. Es una respuesta frente a una amenaza difusa, algo que, quizá ocurra en un momento incierto del futuro. Exacto, no es el león. No es el león que tengo delante, es la posibilidad de que, por ejemplo, suspenda las pruebas de acceso a la universidad dentro de 6 meses y eso arruine mi vida entera. Es fascinante pensar que la ansiedad no es una enfermedad por defecto. ¿Qué va? Para nada. Forma parte del bagaje evolutivo humano. Solo cruza la línea hacia lo patológico cuando desborda la capacidad de gestión y empieza a destrozar el día a día. Hay que añadir un matiz importante a esto que comentas. El estrés, por ejemplo, también se solapa a nivel neuroendocrino con la ansiedad, pero suele estar ligado a una sobrecarga de demandas externas reales. O sea, hay demasiadas cosas que hacer. La ansiedad, sin embargo, se nutre de la incertidumbre interna. Ya, de lo que podría pasar. Eso es, y cuando esta respuesta anticipatoria se descontrola, cruzamos esa línea patológica que mencionas, dando lugar al trastorno mental más común en la población general. Y para que un estudiante o cualquier persona en realidad deje de ver la ansiedad como un monstruo abstracto, tenemos que diseccionar cómo se expresa en el organismo, concretamente en 3 dimensiones que están súper interconectadas: la cognitiva, la fisiológica y la motora. Vale, pues vamos a desglosar esto, que es donde se pone verdaderamente interesante. Entremos en la dimensión cognitiva, el territorio de los pensamientos. Las fuentes de este análisis marcan una frontera muy fina, pero decisiva, entre 2 conceptos, la rumiación y la preocupación. Sí, importantísimo. A primera vista parecen lo mismo, darle vueltas a la cabeza sin parar, pero tienen direcciones opuestas. La rumiación te ancla al pasado. Es ese procesamiento recurrente sobre un hecho que ya ocurrió. O sea, un error en un examen, una mala contestación a un amigo. Y le das vueltas y vueltas. Exacto. Se vive con una sensación de pérdida total de control y consume tanta batería mental que es casi imposible enfocar la atención en el presente. Sin embargo, la preocupación actúa como un motor de simulación, pero orientado al futuro. Es un encadenamiento de imágenes mentales, de diálogos internos sobre sucesos hipotéticos. Sí, los famosos ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¡Claro! Y el problema de esta simulación es que está totalmente sesgada. La mente siempre calcula cómo las variables van a conspirar en contra de nuestros intereses. O sea, la rumiación te atrapa en lo inalterable, en lo que ya pasó, pero la preocupación te lanza a una catástrofe que aún no existe. Y mientras la mente viaja al futuro, el cuerpo reacciona en el presente.
Esa es la dimensión fisiológica. Aquí entra en juego el sistema nervioso simpático, que activa la famosa respuesta de lucha o huida. De repente las pupilas se dilatan, empieza la sudoración, surge una sensación de asfixia y un dolor torácico tremendo por la aceleración del ritmo cardíaco. Aquí radica el núcleo del sufrimiento clínico, fíjate. Volviendo a la filosofía de Saimap, no sirve de nada, pero de nada, memorizar que la taquicardia es un síntoma. Hay que entender que todo ese despliegue fisiológico tiene un propósito adaptativo original. ¿Un por qué? Un porqué biológico, exacto. La pupila se dilata para captar más luz y localizar la amenaza. El corazón bombea sangre masivamente hacia los grandes grupos musculares de las piernas y los brazos para prepararlos, para correr o para golpear. O sea, el cuerpo es como el sistema de alarma de un edificio de alta tecnología. Me gusta esa analogía. Claro, está diseñado para detectar incendios reales. Eso sería el miedo funcional. Pero en un trastorno de ansiedad, los sensores de esa alarma están tan increíblemente sensibles que saltan simplemente porque la tostadora ha echado un poco de humo. Totalmente. Y de repente el organismo moviliza a todos los bomberos del sistema simpático para apagar un fuego que no existe. El drama ocurre cuando la mente lee mal el cuadro. La persona siente ese dolor torácico, que es solo el músculo cardíaco trabajando a máxima potencia para la huida, y el cerebro concluye: «Madre mía, me está dando un infarto». Claro, la convergencia entre la sensación orgánica real y la malinterpretación cognitiva es lo que multiplica la intensidad del episodio por 1000. Y esto enlaza directamente con la tercera dimensión, que es la motora. Ante esa cascada de síntomas y la creencia de un peligro inminente, el organismo tiene que hacer algo físicamente, no se puede quedar parado. Lógico. Despliega 3 estrategias principales: la evitación, que consiste en eludir la situación antes de que ocurra; el escape, que es el abandono activo del lugar cuando la amenaza ya está presente; y el congelamiento, el llamado freezing. Fíjate que ese freezing siempre me ha parecido súper contraintuitivo. A ver, si el cuerpo se prepara para correr, con el corazón a 1000, ¿por qué de repente se queda paralizado, reduce el ritmo cardíaco y tensa todos los músculos a la vez? Parece contradictorio si solo pensamos en la huida, sí, pero tiene una lógica evolutiva aplastante. Pensemos en una presa en la sabana. Vale. Muchos depredadores basan su sistema visual en la detección de movimiento. El congelamiento es una respuesta pasiva defensiva donde el organismo intenta mimetizarse con el entorno, o sea, pasar desapercibido por completo. Hacerse el invisible, vamos. Exacto. La tensión muscular extrema está ahí para salir disparado en una fracción de segundo si el depredador finalmente ataca. El problema en la ansiedad moderna es que esta respuesta se activa, por ejemplo, ante un examen oral en el instituto. Ostras, y claro, te quedas en blanco, paralizado y con los músculos en tensión frente al tribunal de profesores. Y si finalmente la persona decide optar por el escape, salir corriendo del aula o del lugar, el alivio que siente al cruzar esa puerta debe ser inmediato, ¿no? Ese alivio es, de hecho, el mayor enemigo de la recuperación. ¿Ah, sí? Sí, actúa como un refuerzo negativo de manual. El cerebro es una máquina de optimización de energía. Aprende, de forma instantánea, que huir elimina el malestar agudo. Así que, ante la menor señal de alerta en el futuro, ordenará huir muchísimo antes. La habitación se cronifica, socava la autoestima y al final restringe el mundo de la persona a 4 cosas seguras. ¡Qué trampa tan perfecta! Sabiendo cómo la mente crea estos laberintos, veamos cómo se manifiesta cuando esta hiperactividad cognitiva domina todo el cuadro. Pasamos a 2 gigantes de la clínica: el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG, y el trastorno de ansiedad social. En el TAG, nuestras fuentes describen una preocupación constante, pero lo fascinante es que abarca un abanico ridículamente amplio de asuntos cotidianos. No es un miedo a algo específico, es miedo a que la vida, en general, salga mal. La complejidad del TAG reside en su ambivalencia. Quien lo padece es perfectamente consciente de que vivir preocupado consume una cantidad desorbitada de energía mental y que no resuelve nada. O sea, lo saben. Pero a un nivel más profundo e irracional, albergan la creencia de que preocuparse es una especie de escudo protector. Como un amuleto. Eso es. Creen que si anticipan absolutamente todos los escenarios desastrosos, nada les pillará por sorpresa. Es como pagar un seguro a base de sufrimiento cognitivo constante. Y de ahí nace ese concepto que me parece demoledor en las fuentes: la metapreocupación. O sea, empiezas preocupándote por las notas de bachillerato, pero terminas preocupándote por el simple hecho de estar preocupándote, pensando, es que me voy a volver loco si no paro de pensar. Es un bucle recursivo.
Un círculo vicioso de manual, sí. Físicamente esto se traduce en una hipervigilancia agotadora, fatiga extrema, dificultad brutal para concentrarse y una tensión muscular continua. Además, mencionan mucho la irritabilidad como un síntoma clave. Claro, y esa irritabilidad tiene una explicación casi mecánica, volviendo al entender para no memorizar. No es un rasgo de personalidad, es el resultado de tener la batería cognitiva en reserva constantemente. Cuando el cerebro está invirtiendo el 90% de sus recursos en procesar amenazas hipotéticas futuras, cualquier frustración menor en el presente provoca un cortocircuito. Salta la chispa. Salta la chispa, exacto. Genera respuestas impulsivas o de ira, lo que a su vez crea conflictos reales con el entorno y, claro, eso alimenta nuevos motivos para preocuparse. Madre mía. Y si cruzamos esa frontera de la ansiedad general hacia la evaluación interpersonal, nos topamos con la ansiedad social. Este cuadro es devastador, sobre todo en edades críticas como la adolescencia. El núcleo aquí, según el análisis, es el terror absoluto al juicio ajeno. Pero, a ver, hay un detalle que cambia por completo la perspectiva. A ver. No es solo el miedo a una evaluación negativa, al rechazo o a que se rían de ti. Existe un pavor paradójico ante las evaluaciones positivas. Pensemos en un estudiante de SciMap. Saca la mejor nota de la clase y el profesor le elogia en público. ¿Por qué ese aplauso dispara su ansiedad en lugar de su orgullo? Es un punto brillante, porque recibir una evaluación positiva implica destacar, ser visible. Al ser elogiado, el estudiante percibe que acaba de fijar un estándar altísimo. Ya. La mente ansiosa calcula inmediatamente. Vale, ahora esperan que sea brillante siempre. La próxima vez que hable o haga un examen y no mantenga este nivelazo, la caída será muchísimo más dura, la decepción de los demás será mayor y el rechazo social estará completamente garantizado. Fíjate en una cosa. Eso significa que el miedo subyacente no es solo a la crítica, es a la propia visibilidad. El simple hecho de existir bajo el radar y la mirada del otro se convierte en una amenaza constante. Totalmente. Y durante esa exposición social entran en juego sesgos muy específicos. Por ejemplo, empiezan a monitorizar cada pequeño latido de su cuerpo. Sienten el calor en las mejillas o un ligero temblor en la voz, y su atención se clava ahí, amplificándolo todo. A ese fenómeno lo denominamos sesgo interoceptivo. La persona está hiperconsciente de su fisiología interna y asume, erróneamente, que esa activación es igual de evidente para todos los demás. Que todo el mundo lo está viendo. Exacto. Hacen esfuerzos titánicos por ocultar que están sudando o ruborizándose. Y después de la interacción aparece el sesgo de memoria. Ay, eso es terrible. Es una rumiación inquisitiva donde repasan la conversación palabra por palabra buscando confirmar que han hecho el ridículo. Es una disonancia muy cruel, ¿sabes? El paciente anhela profundamente tener conexiones auténticas, integrarse, pero la fobia convierte la interacción en un campo de minas. Al final, el aislamiento entorpece el desarrollo natural de habilidades sociales. Esa rumiación mental agota, pero hay un punto donde la mente parece dar un paso atrás y es el cuerpo el que, ¡pum!, violenta el volante y toma el control físico absoluto. Ahí entramos en el terreno del terror somático puro, el trastorno de pánico. Palabras mayores. Las fuentes lo describen como una cascada de sensaciones físicas intensísimas, que además son inesperadas, alcanzando su pico en apenas 10 minutos. Pero lo que lo separa del resto de trastornos no es solo la intensidad, es el sesgo perceptivo. Es la interpretación apocalíptica de reacciones corporales que son totalmente inocuas. Aquí es donde la pedagogía clínica de SciMap despliega todo su poder. En el trastorno de pánico, el individuo es víctima de un error de interpretación masivo. Entender la fisiología subyacente de cada síntoma es lo que literalmente desactiva la bomba de relojería. Exacto. Es como tener un traductor simultáneo en el cerebro que está completamente estropeado. O sea, el cuerpo dice, percibo peligro, necesito bombear más oxígeno a los músculos, voy a acelerar la respiración. Pero el traductor lo interpreta como, nos ahogamos, los pulmones fallan, es el fin. ¡Qué buena imagen! Un ejemplo clarísimo en los textos es la sensación de mareo constante durante un ataque. La persona jura, o sea, está convencida de que se va a desmayar o que tiene un derrame cerebral. Pero a nivel fisiológico lo que ocurre es una alcalosis respiratoria. Detengámonos ahí, porque esto es clave para aplicar eso de entender para no memorizar. Al hiperventilar, expulsamos dióxido de carbono más rápido de lo que lo producimos. Eso hace que el pH de la sangre se vuelva más alcalino. Vale.
Y para proteger al cerebro de este cambio químico, los vasos sanguíneos cerebrales se contraen ligeramente, reduciendo el flujo de oxígeno. Esa pequeña reducción es lo que causa el mareo. No hay un tumor, no hay un ictus, es pura química sanguínea autorregulándose. Buah. O esos hormigueos espantosos en las manos, las famosas parestesias. El traductor mental grita que estás perdiendo la movilidad o sufriendo una parálisis. Pero la realidad es simplemente una mezcla de esa misma hiperventilación y de la sangre redistribuyéndose por el cuerpo. Totalmente. Incluso los escalofríos. La mente interpreta la piel fría y pálida como entrar en estado de shock, cuando la verdad pura y dura es que la sangre está abandonando las áreas periféricas de la piel para ir al interior del torso, a proteger los órganos vitales y alimentar los grandes músculos. El cuerpo está haciendo algo increíblemente sofisticado para salvar la vida de la persona, y la mente cree que la está matando. La ironía biológica es tremenda, sí. A este cóctel químico se suman a menudo experiencias disociativas que son verdaderamente aterradoras. La despersonalización, que es sentirse como un observador externo del propio cuerpo, y la desrealización, donde el entorno parece, no sé, un escenario de cartón piedra. Sí, como estar en una película. Vivir esto convence a la persona de que si no se está muriendo, está perdiendo la cordura de forma irreversible. Esta experiencia deja una cicatriz tan profunda que genera hipervigilancia, el miedo cerval al siguiente ataque. Y eso deriva a menudo en agorafobia, evitando el transporte público, las multitudes o cualquier sitio cerrado donde escapar sería difícil si sobreviniera el pánico. Y de los espacios abiertos, y ese miedo al miedo, pasamos a los miedos hiperespecíficos. Las fobias específicas. A ver, si el estímulo es un tiburón y vives en el centro de España, pues tu vida diaria no cambia. Lógico. Pero si le tienes fobia a subir a un ascensor o a conducir, el impacto es masivo en tu rutina. Las fuentes nos hablan de que se generan por condicionamiento clásico o aprendizaje social. Pero lo que me vuela la cabeza, de verdad, es la teoría de la preparación biológica. Ah, la teoría de la preparación de Seligman. Sostiene que no llegamos al mundo como una pizarra en blanco. Traemos un bagaje evolutivo, una predisposición genética a asociar el miedo rápidamente con aquellos estímulos que supusieron una amenaza letal para nuestros ancestros durante milenios. O sea, por eso es facilísimo que un niño desarrolle fobia a las serpientes o a las arañas, pero es rarísimo ver una fobia clínica a los enchufes o a los coches. A pesar de que hoy en día, estadísticamente hablando, un enchufe en mal estado o un accidente de tráfico son infinitamente más letales que una tarántula. La amígdala sigue viviendo en el Pleistoceno, básicamente. Exactamente. Y casi todas estas fobias disparan la presión arterial para huir. Bueno, con una sola excepción espectacular que rompe todas las reglas de la biología de la ansiedad. Sí, la fobia a la sangre, las inyecciones y el daño físico. Este subtipo es un mundo aparte, porque exhibe un patrón fisiológico bifásico. Inicialmente, al ver la aguja o la sangre, hay un pico rápido de presión arterial y frecuencia cardíaca, similar al resto de fobias. Lo normal para salir corriendo. Exacto. Pero inmediatamente después, el sistema nervioso parasimpático frena en seco. Se produce una caída brusca y masiva de la presión arterial, que a menudo termina en un síncope vasovagal. Es decir, la persona se desmaya. Y el porqué de ese desmayo también es evolutivo, ¿verdad? Se supone que si un depredador te ha herido y estás sangrando, una bajada radical de la presión arterial minimiza la pérdida de sangre. Y hacerte muerto, o sea, desmayarte, puede hacer que el depredador pierda el interés. Lo fascinante a nivel de SciMap es que esto cambia toda la intervención clínica. Por completo. A alguien con fobia a volar o a los espacios cerrados le enseñas técnicas de relajación para bajar sus pulsaciones. Pero si a alguien con fobia a las agujas le pides que se relaje en la camilla, Provocarías el desmayo casi de inmediato. Por eso, el abordaje terapéutico exige la técnica de tensión muscular aplicada. Hay que enseñar al paciente a tensar voluntariamente los grandes grupos musculares de brazos, piernas y torso antes y durante la exposición, para elevar mecánicamente la presión arterial y evitar el síncope. Es el ejemplo perfecto de cómo entender la biología dictamina la solución. totalmente. Y para ir cerrando el círculo de nuestro análisis exhaustivo, si la biología y la evolución dictan tanto nuestras reacciones, ¿por qué algunas personas desarrollan estos trastornos crónicos y otras, sometidas al mismo nivel de estrés, no? Tenemos que trazar el mapa de vulnerabilidad y defensa.
Esencial. Por un lado, los factores de riesgo actúan como pesos que nos hunden, empezando por la edad, con esos picos críticos en la adolescencia por la reestructuración cerebral y en la vejez, donde los episodios ansiosos graves se correlacionan con un mayor riesgo de demencias como el Alzheimer. A esto se suma el género, con una prevalencia sistemáticamente mayor en mujeres. Aquí convergen desde fluctuaciones hormonales hasta la carga mental y los roles de género socialmente impuestos. Pero si miramos al entorno de desarrollo temprano, los estilos de crianza son súper determinantes. Resulta que tanto el rechazo parental activo como la sobreprotección extrema son altamente nocivos. Es que la sobreprotección parece amor y cuidado, pero en el fondo envía un mensaje devastador al adolescente. El mundo es peligrosísimo y tú eres demasiado frágil para lidiar con él. Impide que el menor desarrolle tolerancia a la incertidumbre. Y si a esto le sumas episodios de humillación pública en la etapa escolar, la tormenta es perfecta. Sin duda. Imaginemos a un estudiante expuesto a bullying. Eso destroza los cimientos, crea esquemas cognitivos nucleares de vergüenza e indignidad. Generan lo que las fuentes llaman sensibilidad a la ansiedad, que es básicamente aterrorizarse de los propios pensamientos o sensaciones corporales, asumiendo que son el preludio de un colapso. Exactamente. Y todos esos factores ambientales se entrelazan con un apego inseguro, una pobre regulación emocional, que abusa de la supresión de sentimientos en lugar de procesarlos, y por supuesto una carga genética que explica entre el 20 y el 60% de la vulnerabilidad base. En porcentaje altísimo. Lo es, pero afortunadamente existen los factores de protección, los salvavidas. El pilar fundamental es la resiliencia, que, ojo, no es no sufrir, sino la capacidad de adaptación frente a la adversidad. Y esto se entrena mediante el afrontamiento activo, buscando soluciones y reevaluando los problemas, huyendo de estrategias pasivas como la negación sistemática. Además, el apoyo social es un escudo orgánico inmenso. Y quiero destacar el ejercicio físico, específicamente el aeróbico, grupal y al aire libre. La exposición a la luz solar y el movimiento tienen un impacto neuroquímico brutal que contrarresta los picos de cortisol. Pero, a ver si lo entiendo, plantea una reflexión sobre todo esto que hemos ido desgranando. Dime. Hemos visto que la genética marca un porcentaje importante, pero también que eventos ambientales como la sobreprotección, el bullying o la humillación pesan muchísimo. Si conocemos estos factores, ¿tienen realmente los educadores o entornos académicos como SciMap el poder de, digamos, reescribir esa vulnerabilidad biológica de un estudiante a través del entorno? Esa es quizá la pregunta más trascendental en la psicología clínica del desarrollo y introduce el concepto de la epigenética. La biología te reparte unas cartas iniciales, una predisposición, pero el entorno, las experiencias de apego temprano y el aprendizaje actúan como interruptores que encienden o apagan la expresión de esos genes. Wow. Proveer un entorno educativo predecible, seguro, que enseña a regular la emoción en vez de reprimirla y que erradique la humillación pública como método de control, actúa como un amortiguador neurobiológico formidable. El entorno puede prevenir que una vulnerabilidad biológica latente llegue a manifestarse como un trastorno clínico. Ese concepto de que el entorno enciende o apaga interruptores genéticos es la máxima expresión de entender para no memorizar. Hemos deconstruido la ansiedad a fondo hoy, viajando desde el primitivo diseño de nuestra amígdala hasta la complejidad abstracta del tejido social y académico. Al comprender por qué el corazón late de esa manera o por qué la mente anticipa catástrofes, desmitificamos el trastorno mental. Ya no es una locura incomprensible, es el organismo haciendo lo que mejor sabe hacer, pero fuera de contexto. El conocimiento riguroso, estructurado y basado en mecanismos demostrables es nuestra mejor herramienta para intervenir con precisión, dejando de lado el estigma y aportando, humanidad y ciencia al sufrimiento psicológico. Absolutamente. Y para despedir esta inmersión a fondo, quiero dejar flotando una idea que conecta todo lo que hemos visto. Hemos comprobado que la evolución nos dotó de la ansiedad como un mecanismo brillante. Nuestra corteza prefrontal nos permitió imaginar el futuro, para anticipar peligros y asegurar la supervivencia de nuestra especie frente a climas y depredadores implacables. Un superpoder, en realidad. Pero cabe preguntarse, en nuestra sociedad moderna hiperestimulada, donde el peligro ya no es un tigre de dientes de sable, sino un examen de selectividad o un correo electrónico sin responder,
¿Es posible que hayamos convertido nuestra mayor ventaja evolutiva, nuestra inmensa capacidad de imaginar el futuro, en nuestro propio depredador más letal? Ahí queda la reflexión para seguir dándole vueltas. Hasta el próximo análisis profundo.